Vale, bueno, estamos con Víctor Lenore, periodista cultural en Voz Populi, es director también del podcast Truco o Trato en Subterfuge Music y autor de los ensayos Indies, Hipsters y Gafapastas, Crónica de una dominación cultural y Espectros de la movida, ¿por qué odiar a los 80? Bueno, me gustaría centrarlo primero en tu obra sobre los hipsters, sobre el indie, que haces un análisis muy mordaz sobre todo lo que rodea este término hipster, que tanto invadió a la sociedad española durante unos años determinados, y también nos has confesado que tú mismo lo fuiste, pero que dejaste de serlo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, yo creo que ya en 2022 toca explicar un poco lo que era el indie y hipsterismo, que es muy sencillo de explicar, que son los modernos de toda la vida, la sección más snob, digamos, de la gente, de los culturetas, ¿no? Y entonces eso a mí me pilló de pleno en los 90 y en los 2000, ¿no? Éramos gente muy anglófila, muy estirada culturalmente, muy alérgica a cualquier manifestación cultural que viniera de España, y era una especie de degeneración de la contracultura de los 60, los hippies y todo esto, pero una deformación como muy snob, ¿no? Entonces a mí me tocó vivir todo eso y en un momento determinado hice clic y me di cuenta de que lo único que, bajo la apariencia de cierta contracultura, lo único que era una especie de turboconsumismo, ¿no? Estar a la última, ser el más guay, ser el que estaba... como mirar por encima del hombro a la gente que tenía gustos sencillos, y era muy insatisfactorio culturalmente y personalmente también. Sí, y bueno, ¿tú crees que el término ese sigue vigente y que puede haber ahora en la actualidad un neo-hipster? Y no sé si qué particularidades puedes ver en estos neo-hipsters. Yo creo que aún sigue habiendo restos. Yo, por ejemplo, no conduzco y cojo mucho el transporte público, por ejemplo, y en Madrid, por ejemplo, muchos autobuses tienen pantallas. Y entonces yo voy leyendo, pero levanté la cabeza y ponía cancelado un concierto de Franz Ferdinand, se trasladará al mes siguiente. Y decía, pero a ver, o sea, ¿cuánta gente? Son grupos que estaban muy de moda en los 2000 y que nadie atiende ahora, pero claro, como era una moda muy intensa en las facultades de periodismo o de comunicación audiovisual, pues ahora muchos periodistas de mi edad, de 40 y muchos, 50 y pocos, que todavía tienen mando en plaza, y es como un falseamiento del interés cultural, porque hay cosas que nos parecían muy interesantes y que no interesaban a nadie más que nosotros, y a la vez ignorábamos fenómenos que eran totalmente populares, desde Camela al bacalao o el flamenquito, por ejemplo, que es una música muy denostada, pero que es la música nacional popular de España, o sea, la música que ha habido la gente joven con mayor intensidad desde los 70 hasta los 2020, o sea, eso dice algo. ¿Pero no crees que ahora ha habido como una cierta reacción de esta élite cultural, de estos hipsters que, como dices, miraban un poco al resto por encima del hombro? ¿No crees que ahora se han dado cuenta de que nuevos movimientos, véase que también el reggaetón fue denostado en su momento, sí, ahora parece que ha encontrado un espacio importante en el periodismo cultural, esa élite cultural como que ahora se sube al carro de mismos géneros, como el reggaetón no lo denostaban y ahora es cool, o mismamente el trap, por ejemplo? Sí, pero yo creo que el reggaetón, aunque no lo parezca, sigue siendo denostado. Esta mañana, por ejemplo, me llegaba una campaña del Bloque Nacionalista Galego que estaba basada todavía en criticar a la letra de Chanel, la de Slow Mo, sí, esta canción Slow Mo que va a Eurovisión, diciendo que era una objetificación de las mujeres. Es que es muy, muy persistente en la izquierda el rechazo del reggaetón, que es un rechazo que tiene tintes clasistas, cierta mirada colonial hacia cualquier música que venga de Puerto Rico. Es verdad que en ciertos núcleos urbanos, en Gracia, en Barcelona, o aquí en Lavapiés, en Arganzuela, hay cierto reggaetón que sí gusta, pues, pero te gusta Bad Bunny, pero no te gusta Daddy Yankee, porque Daddy Yankee es demasiado popular, pero Bad Bunny tiene un rollo queer que entonces ya sí nos viene bien. Pero más allá de estas peleitas de tribus urbanas, lo importante es que la izquierda y los movimientos antagonistas, aunque no lo parezca, todavía siguen teniendo alergia a la música popular. O sea, por ejemplo, uno de los músicos más populares de España y que más éxito han tenido internacionalmente es Juan Magán, pero es un tío que es de Badalona y que todavía aún, o sea, Juan Magán no va a sonar en una fiesta de izquierdas, no va a sonar en los bares de los barrios cool, porque es un chaval de barrio. Y se está viendo, o sea, si tú miras la intención de voto en los barrios desde 2015 hasta 2022, hay un giro a la derecha que tiene que ver mucho no digo que sea la causa, pero tiene que ver mucho con la desconexión cultural entre los representantes de la izquierda y la cultura de los barrios. Y a mí eso me parece trágico, porque
porque realmente hay un malentendido cultural que distorsiona mucho los debates políticos. Entonces, ¿tú crees que existe cierto divorcio entre la izquierda, tanto política como la élite más intelectual, que hay un claro divorcio entre esta izquierda y las clases populares? Sí, ayer estaba leyendo, el mes pasado estaba leyendo Le Monde Diplomatique, que es una revista mensual muy clásica de la izquierda, Ramonet, desde los 90, Ignacio Ramonet, mucha gente ahí. Y tenían un dossier que se llama ¿Por qué pierde la izquierda? Y había un académico francés que decía que la izquierda siempre había triunfado en los barrios donde el metro cuadrado era más barato, pero que si tú vas viendo desde los 90 hasta ahora, eso ha ido cambiando y ahora la izquierda triunfa en los barrios donde el metro cuadrado es más caro. O sea, es que el metro cuadrado de vivienda. Entonces, eso nos dice primero, nos habla de una elitización de la izquierda y una desconexión con los barrios. Y si eso no se soluciona, pues la izquierda, como se ha visto en muchos sitios, la izquierda en Italia está desaparecida. En Francia es muy improbable que llegue a la segunda vuelta. En Inglaterra el Partido Laborista se parece cada vez más a Blair y menos a un partido de izquierda. No sé, yo creo que hay un declive bastante serio de la izquierda global y creo que tiene que ver con esto. Me gustaría centrarme también en la figura de un artista que ahora está muy en boga, este sábado tiene concierto, que es Tangana, y que, según mi opinión, que ha convertido pues, lo cañí, lo macarra como en algo cool y que puede gustar a estas élites culturales que a esta misma música igual hace 15-20 años podía estar denostada. Por ejemplo, antes, como antes decías, por ejemplo, a mí que me gusta el flamenco, te podían mirar por encima del hombro porque te gustaba, yo qué sé, la húngara que participa con él, Canelita que participa con él ahora, otros proyectos musicales como puede ser Costa Sur, el Barrio, que por ejemplo el Barrio para mí es uno de los grupos que más éxito ha podido tener este país para mi generación al principio de los 2000 y que nunca ha tenido un espacio acorde con la popularidad que tenía entre la gente. No sé si puedes hacer cierta valoración de este fenómeno, de por qué algo que antes era considerado irrelevante y hasta esto es música como de pobres o de gente estúpida, porque ahora puede ser vista como algo cool. Bueno, el Barrio no ha llegado todavía. No, el Barrio no. Yo en el libro Indies, Hipsters y Gafapastas cuento una anécdota del Barrio, que es que una vez me entrevistaron para Televisión Española y cuando quedé con él, era uno de los jefes de cultura y tal, y cuando ya acabó la entrevista me dijo, es que yo me di cuenta de que tu libro, tu tesis tenía razón, porque yo una vez llegué a la redacción y les dije a los periodistas que había ahí, oye, va a tocar 3 días el Barrio en el Palacio de los Deportes, vamos a hacer una crónica. Y hubo una especie de motín de periodistas que se negaban a cubrir el Barrio porque les parecía degradarse. Y es como cubrir un éxito objetivo, llenar varias veces el Palacio de los Deportes, de un músico popular. Entonces, eso es lo que tal. Y yo creo que esto que dices que alguna gente ya lo empieza a adoptar es una falsa adopción. Por ejemplo, Tangana tiene mucho talento, pero ha tenido que hacer una especie de reciclaje malasañero para que le guste, y yo por Tangana cada vez tengo más respeto, porque por ejemplo lo que ha hecho visibilizando a la húngara, o a este artista mexicano que se llama Karim León, a otros, que seguro que va incluso a Ketama, ¿sabes? El flamenquito los hace cool, ¿no? O sea, Tangana ha hecho una cosa muy importante que es reivindicar el flamenquito en el Tiny Desk Concert que tal. Pero hay cierto tipo de público en el que creo que están las élites de los cuadros altos de los partidos de izquierda, que es que les gusta Tangana porque es disfrutar de lo popular sin tener que bajar a un barrio. O sea, porque ellos van al Palacio de los Deportes o al Primavera Sound o al Sonar o tal y pueden disfrutar de la música popular sin tener que mezclarse con la gente. Eso me parece casi una forma de snobismo como perverso que me causa mucho rechazo y ningún problema con Tangana, solo digo cómo la gente lo enfoca. Entonces, cosas que parecen o por ejemplo el reggaetonero favorito de los partidos de izquierda, de Podemos y de Más Madrid, que a mí me encanta, es Bad Bunny, pero es porque claro, como tiene alguna canción queer, alguna canción feminista, el yo perreo sola, el tal, el no sé qué, pero es que Bad Bunny es el reggaetonero más fashion de todos. O sea, luego ellos siguen teniendo problemas con los reggaetoneros que tienen un discurso de barrio. Y creo que es un paso adelante, pero así un poco ambiguo. Sí, que se olvidan de un reggaetón más clásico, más maleanteo, no sé, Julio Voltio, Tego Calderón, que Tego Calderón es uno de los mayores artistas que ha dado Latinoamérica, empezó con salsa y tal, y luego reggaetón, incluso Residente, me acuerdo del primer disco que sacó Residente,
Bueno, Calle 13 con El Hermano, eso era puro reggaetón, sí que tenía un reggaetón como con más conciencia, con más mensaje social, pero hay muchas canciones, recuerdo el primer disco Suave, otras canciones que era puro reggaetón y la gente lo olvida. Y ahora me he acordado, escuchándote, hacías una valoración que me hace mucha gracia de los actos electorales de Podemos, de cómo seguían poniendo Lluís Llach cuando deberían estar poniendo Cecilio G, ¿no? Que era como ese despegarse, ¿no?, de la juventud y no entender absolutamente nada de los movimientos musicales, culturales e ideológicos que se estaba dando entre la juventud, que debería ser la gente realmente era la gente a la que Podemos buscaba el voto, ¿no? Sí, bueno, Cecilio G, yo incluso iría más pero lejos. como Cecilio, como cualquiera. No, Amaral o Juan Magán, quiero decir, a mí me parece que hay un momento en que la derecha explica muy bien este conflicto, que es cuando Soraya Sáenz de Santamaría, en un mitin del PP en la Plaza de Colón, se calza unos cascos y se pone a pinchar música que era chunda chunda, o sea, el clásico chunda chunda. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿A un montón de gente con vaqueros y camisa cantando Lluís Llach, si eres una persona de 20 años que sale por la noche y que estás en la etapa de divertirte? ¿Eso o una señora de 34 que se calza unos cascos y te monta una sesión en la Plaza de Colón? Pues oye, no sé, para ser tan la vanguardia del proletariado culturalmente, no es que estéis en la retaguardia, que estáis algo peor que la retaguardia, que es en el esnovismo. Lo peor que puedes ser es ser un vanguardista que mira por encima del hombro a los demás, sobre todo en política, que es que la política no es demostrar a los demás lo listo que eres, sino conectar emocionalmente con los demás y convencerles de que hay un proyecto común que nos une a todos. Pero es que ciertas élites de izquierdas miran tan desde arriba a la gente que no hay conexión posible. Y no quiero que parezca que todos los problemas que culpo de todo a Más Madrid ya Podemos, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de Residente. Todo esto lleva pasando mucho tiempo. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo había una izquierda que decía: a mí la salsa no me gusta porque es muy vulgar, pero me gusta Rubén Blades, porque dentro de la salsa tiene unas letras concienciadas y tal, que Rubén Blades es muy amigo de Residente, casi una figura paterna, ¿no? Para él. Y es que esa actitud es lamentable, tío. O sea, como yo solo acepto lo popular si me lo cuenta un tío de universidad como Rubén Blades, que tiene un vocabulario más amplio que el que tiene el pueblo, y así me puedo sentir alguien especial, tío, ¿no? O sea, un partido igualitario es sentirte igual que el carnicero de tu barrio. No sentir que eres muy guay porque eres el partido al que vota el carnicero de tu barrio, sino entender que no eres más que él. Y si no lo entiendes, pues va a ir muy mal todo. Bueno, luego en tu libro que le tenemos ahí, Espectros de la Movida, haces una visión muy crítica con todo el fenómeno que fue la movida madrileña en los años 80. De hecho, utilizas el término odiar en tu título y relacionas la movida madrileña con un movimiento que fue totalmente de la mano con el poder político del momento, que era el PSOE, y alejado de la conciencia política. De hecho, yo estoy bastante de acuerdo en una cosa que explicas en el libro, que los verdaderos removedores de conciencias de la época eran las músicas más marginadas por la cultura pop de los 80, que eran el flamenco marginal, artistas como los Chunguitos, como los Chichos o Tijeritas, Trabilis, cualquier artista flamenco de la época, y el punk radical vasco con Escorbuto, con Cicatriz, Cortatu, etc. Sí, a ver, yo creo que si alguien quiere tener una foto de cómo era España en los 80, un sociólogo, por ejemplo, del año 2050, quisiera saber cómo era España en los 80, es imposible. O sea, le sería de mucha utilidad los Chichos y los Chunguitos, ¿no? Porque vería que era cárcel, droga, ruina, alegría también, pero un montón de problemas, o sea, sobreponiéndote a ellos. Y también la movida reflejaba la época, porque es la época en que llega la sociedad de consumo a España. España tuvo 40 años de autarquía, que se fue abriendo poco a poco, pero es que nos llegaron a la vez la contracultura, la revolución sexual y la sociedad de consumo. O sea, es que es demasiado para asimilar para gente que venía del nacionalcatolicismo. Entonces la movida fue el carril de adelantamiento para ponernos a la altura de Europa de una manera muy desquiciada, muy desquiciada. Entonces me interesaba sobre todo aclarar algunos malentendidos, porque por ejemplo, una cosa que se decía mucho es que la movida era política, y es que eso no resiste 5 minutos de examen. Por ejemplo, una cita que destaco en el libro es Almodóvar diciendo: nosotros no éramos apolíticos, nosotros militábamos en la frivolidad. Es que son dos cosas muy diferentes. Y que la actitud durante el franquismo era la de amnesia, ¿no? La de evadirte y como que no que está pasando nada, ¿no? Sí, eso decía Almodóvar. Sí, decía, mi antifranquismo fue
hacer es como Roberto Benigni en La vida es bella, ¿no? Estamos en un campo de concentración, sí, total, pero yo total. estoy aquí de fiesta, ¿no? Sí. Bueno, es una actitud realmente desde el punto de vista individual es bastante saludable e inteligente, ¿no? Pero vamos, no creo que sirva para un movimiento de contestación política, sirve individualmente como le ha servido muy bien a Almodóvar. Pero eso, es que lo que me interesaba explicar es que la movida era un movimiento cultural muy politizado. Lo que pasa es que ellos eran defensores de la sociedad de consumo, de la frivolidad y de cosas que normalmente no se perciben como políticas. De hecho, hay una canción de Los Chunguitos que es En la Chabola que trata sobre un hombre al que le viene a detener la policía porque ha robado comida para los hijos y los hijos son testigos de cómo le está deteniendo la policía. Y coño, es que igual en esas estrofas hay más conciencia social y más crítica social que en toda la obra de unos cuantos artistas de la movida madrileña. Sí, tienes toda la razón, pero yo lo que intento con mis libros, aparte de que este análisis me parece muy correcto y adecuado, es explicar que la politización de un grupo pop no siempre está en las letras. O sea, no está en las letras. Para mí la politización de la música pop está en los lugares de relación social. Quiero decir, por ejemplo, el flamenco no es político por lo que diga una letra o por cómo es la música. El flamenco es político porque crea lazo social. O sea, toda la red de peñas que había en España, o la forma en que la gente pobre a la que el sistema le decía sois bestias de carga, que solo nos servís para trabajar de 9 a 11, les acercaba la poesía y les decía, tú no eres una bestia de carga. Tú eres una persona como cualquiera y tienes derecho al arte, a la cultura, a la poesía y a todo. Eso es mucho más político que decir ha venido el alguacil y me ha decomisado algo con lo que estaba trapicheando. Entonces, yo creo que muchos de los malentendidos que hay en la crítica y en el análisis cultural es basar toda la politización es un análisis muy pobre en las letras. Las letras son importantes, pero también el tipo de vínculo social que crea. El movimiento más político del siglo XX, musical, es la cultura, los sound systems, ¿no? O sea, los jamaicanos que en los años 50, muertos de hambre, no pueden acceder al ocio, que accede todo el mundo, entonces sacan 2 bafles y un tocadiscos a una playa de Jamaica o a un descampado de Jamaica y empiezan a montarse ellos la fiesta y a crear unos estilos musicales que han sido los más innovadores del siglo XX y que luego han dado lugar a la música electrónica en Londres, al hip hop en Nueva York, a todo al reggaetón en Puerto Rico. Entonces, creo que hay que mover el foco y fijarse más en cómo nos hace relacionarnos la música y menos en lo que dicen las letras. Y bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos analizado ahora, creo que hay 2 figuras políticas que han sido bastante importantes en todos estos movimientos, ¿no? Sobre todo Tierno Galván en los 80 y Manuela Carmena más actualmente. Figuras políticas que quizás hayan preferido aplicar las políticas más culturales antes que las políticas económicas, que son las que realmente cambian las condiciones materiales de la gente. No sé qué relación puedes ver entre ambos líderes políticos. Hombre, a mí lo primero que se me ocurre es la famosa frase de Marx de la historia se repite primero como tragedia y después como farsa, ¿no? Porque todas las aspiraciones de justicia social que se habían ido acumulando durante el franquismo llegan los años 80 y en vez de justicia social lo que dan es hedonismo, que bueno, a mí yo estoy totalmente a favor del hedonismo y no me entiendas mal. Sin duda. Pero, hombre, yo creo que nuestras vidas tienen que ser algo más que hedonismo. O sea, entonces Walter Benjamin tenía esta frase de hay que ganar las fuerzas de la ebriedad para la revolución, y lo que hizo Tierno fue ganar las fuerzas de la ebriedad para el proyecto social del PSOE, que era neoliberal. Entonces lo que dijo es, bueno, nos vamos a dar justicia social, pero nos lo vamos a pasar muy bien en las fiestas que vamos a pagar vosotros, y vamos a pagar nosotros y vosotros vais a estar aquí y os podéis emborrachar todo lo que queráis. Que era una forma de ganar la calle, de cambiar la cara al país, que tuvo cosas positivas, pero también otras muy negativas. O sea, es que la propuesta política de un partido de izquierdas tiene que ser algo más que pan y circo, ¿sabes? Hay una frase, creo que es muy reveladora, de una tuitera bastante famosa que es Anita Botwin, que dijo un día que haciendo autocrítica siento que la izquierda actual no sabemos llegar a la gente currante, hablamos desde nuestra élite intelectual. A mí me parece que es una frase muy grave y de la que hay un partido que, por ejemplo, de estas cosas se está aprovechando mucho, que es Vox,
como por ejemplo cuando un reportero de Contexto fue a preguntarle, a entrevistar a un obrero que iba cargando un cristal y le empezó a preguntar que por qué votaba Vox y tal. Creo que son imágenes muy reveladoras de cómo está siendo igual esta élite, bueno, élite o no élite, pero esta gente de izquierdas que mira para otro lado, y mientras miras para otro lado, otros partidos, otras ideas que pueden ser bastante peligrosas, como la de la extrema derecha, se están aprovechando de esto, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es que la imagen está de Contexto de un señor con una alcachofa que ni siquiera se le pasa por la cabeza que para hacer una entrevista es mejor esperar a que acabe de currar, sí, sí, y que está regañándole, ¿en qué mundo vives? Regañándole por no leer, sí. Y que encima regañándole por el partido que vota. Es decir, lo que está transmitiendo, todos los mensajes negativos que transmitía ese vídeo, que eran como solo nos interesan los obreros, si nos votan a nosotros, si quieren nuestras tesis culturales y tal, y nosotros no. Es que, no sé, yo como crítico musical, una de las cosas que más agradezco es el momento en el que aprendes que tú no estás ahí para enseñar a la gente pobre y de abajo cultura. O sea, tú eres un crítico cultural que tienes tu firma en tal, y tu tentación y tu inercia, en la que yo he caído mucho, es no, yo a la gente del barrio lo que tengo es que explicarle los tipos de música que hay para que puedan acceder a lo que mola. Luego te das cuenta, si eres mínimamente, si no eres muy snob, de que lo que tienes que hacer en los barrios es aprender. O sea, que hay toda una tradición de relaciones culturales y de tal, como lo que he contado de los sound systems o la rumba o tal, y que lo que tiene que hacer un crítico cultural respecto a la gente pobre es aprender. O sea, no estar regañándoles por no leer los libros que a ti te gustan, sino aprender de cómo han sobrevivido ellos y cómo se las apañan para tener una vida digna. Viendo la diferencia entre izquierda y derecha, yo tengo una opinión y una sensación que he experimentado a lo largo de mi vida también por mis experiencias personales. ¿Tú quién crees que es más intransigente, una persona de izquierdas o una persona de derechas? Pues ahora mismo, la verdad, es muy impopular decir esto, pero creo que es bastante, bueno, es mucho más intransigente la izquierda, eso evidentemente. O sea, yo siempre he votado a la izquierda hasta ahora, no descarto votar a lo que se considera derecha alguna vez, pero sobre todo cómo están las cosas, pero yo siempre he votado a la izquierda. Pues siempre he trabajado en periódicos de derechas, siempre. O sea, desde que me cogieron en La Razón la primera vez, excepto un par de años que trabajé en público y que fue una experiencia horrorosa, siempre he trabajado, porque por ejemplo es muy tradicional que en las secciones de cultura de los medios de derecha dar mucha cancha a gente de izquierdas. Eso es impensable totalmente. Te hablo de mi experiencia profesional porque es lo que conozco más a fondo. Es impensable que haya gente de derechas en medios de izquierdas, y yo creo que las secciones de cultura son bastante mejores cuanto más a la derecha te vas. Entonces eso es otro síntoma de un problema cultural, que es que no se aprecia los mensajes culturales, sino solo se aprecia la adhesión a un mensaje predeterminado, que por cierto cada vez es más pobre y más estrecho. Bueno, tienes una larga experiencia en materia de periodismo cultural, creo que eres una de las voces más autorizadas para hablar del tema. Tú, cuando analizas la cultura en general, ¿tú crees que cultura y política son términos que se pueden disociar o crees que son términos que siempre tienen que ir juntos? No, creo que tienen que ir juntos, son inseparables, que es muy artificial separarlos, ¿no? Estaba leyendo, o sea, tampoco quiero como glamorizar a la derecha, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un libro de Ignacio Peiró, que es dirige el Instituto Cervantes en Londres y es un crítico cultural muy bueno de la derecha, y él, que había trabajado en La Gaceta, creo, decía, llevaba la sección de cultura y decía, me da la impresión de que para la derecha la cultura es lo que gusta a las mujeres de los ricos, ¿no? Pues ir al Teatro Real, comprar las novelas que les gustan y tal. También hay un esnovismo muy fuerte de derechas, pero es que es evidente que la cultura y la política son exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto que te he contado de un ejemplo muy claro. La cultura es una estrategia de despolitización. Por ejemplo, una cosa que nos importa a todo el mundo y de la que no se habla nunca son los precios del acceso a la cultura, ¿no? Uno de los artículos con lo que lo peta siempre es cuando hablas de los precios de los conciertos. Entonces, de eso no se habla nunca, parece que son los contenidos, pero lo que realmente cierra el acceso cultural en una sociedad como la nuestra, neoliberal, es los precios que hay en los conciertos, y de eso no se puede hablar. Por eso digo que las secciones de cultura son una especie de despolitización, que solo puedes hablar de cosas estéticas, pero no de las relaciones económicas y sociales que funcionan en la industria cultural. Sí, además hay un fenómeno que a mí me molesta mucho, porque nos pasa a gente que somos de izquierdas, cuando haces alguna crítica, en vez de
que se abra un debate, como que la izquierda siempre ha tenido la tradición esta de debatir y tal, en vez de abrir el debate, pues se pasa a la cancelación. Lo explica bastante bien Soto Ibarse en La Casa del Ahorcado, en su libro. Sí. Además, no sé, tú has sido víctima de intentos de cancelación en redes por tus opiniones desde la propia izquierda, y quien te cancela es la izquierda, no es la derecha, o quien te intenta cancelar es la izquierda. Pues a ver, es que lo de las cancelaciones es trágico porque realmente, como tú dices, son muy fallidas, ¿no? Se cancela a muy poca gente para toda la energía que se invierte en cancelar. Yo recuerdo, por ejemplo, esta tuitera que se llamaba Barbeja Puta, que una vez me intentó cancelar en una campaña bastante violenta, y la cancelación duró 25 minutos de gente preocupada, insultándome y llamándome para ver qué había pasado, ¿no? Pero claro, luego mira su timeline y de entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde ha cancelado 15 personas. No hay nadie con la capacidad para seguir tantas cancelaciones cada día. Sí, sí. Entonces es una estrategia de sobrecalentamiento que yo creo que tiene que ver con la derrota de la izquierda. Como no somos capaces de ganar batallas en el mundo real, pues intentamos ganar ninguna batalla en el mundo real, intentamos ganar 15 al día en Twitter. Entonces, no sé, me parece una estrategia... Sí, con Antonio Maestre también has tenido algún beef y tal, ¿no? Sí, o sea, sí. Es que, bueno, porque Antonio Maestre intenta decirme a qué sitios puedo ir a hablar, qué cosas tengo que decir, no sé. Sí, es como, joder, debate y ten en cuenta de que desde la propia izquierda existen otros pensamientos que igual contradicen lo imperante, ¿no? Hay que saber. De todas formas, yo creo que ya no hay que pelearse por ser de izquierdas o no de izquierdas. No. O sea, yo me identifico mucho con este concepto gramsciano de lo nacional popular, que no es nacionalista popular, sino, la gente, lo que decía Podemos al principio, la gente de abajo, ¿no? Ahora, cuanto más se habla de la izquierda es que más se está perdiendo porque se cuenta lo identitario. Yo creo que lo político es realmente estar con la gente de abajo, con la gente que sufre, con la que lo pasa mal, con la que no tiene los recursos para desarrollar una vida digna, y eso es que la mayoría son... Tú vas a cualquier barrio pobre ahora, a los bares, y te encuentras, yo qué sé, rojigualdas por todos sitios, tío. Claro. Pegatinas en las motos... Es que se olvidan de que un español se siente español y todavía genera dudas eso. ¿Cómo, joder, ¿de dónde te vas a sentir, no? Más que de tu país, ¿no? Claro, tú vas al Fabric, por ejemplo, que sí, es una discoteca... demasiadas veces he ido, yo creo. Pues habrás visto que en la tienda de merchandising hay una rojigualda que pone Fabric ahí, porque a la gente le gusta ir a los festivales, irse de fiesta y poner, como hacen en todos los países del mundo. Tú vas a cualquier festival en el extranjero y cada asistente de otro país lleva su bandera para conocer gente de tu país y tal. Es la cosa más natural del mundo. Es la izquierda la que lo ha convertido en una especie de no sé, como de pecado que no puedes querer a tu país, tío. Estáis intentando algo que no vais a conseguir. Ya, es no ver la realidad, porque muchas veces he escuchado que si Pablo Iglesias se hubiera enarbolado en una rojigualda en el 2015, igual ahora es presidente del gobierno. Bueno, es una frase de Jiménez Los Santos. ¿De Jiménez Los Santos? Pues a Jiménez Los Santos la habré escuchado. Tiene muchísima razón. Y ya, si además de enarbolar la rojigualda se abraza a la Virgen del Pilar o del Rocío... Imagínate, sí. En vez de comprar, se habría ahorrado el chalet de Galapagar y hubiera disfrutado de la Moncloa tan tranquilamente. Exactamente. Y bueno, antes hemos hablado de Tangana y bueno, próximamente va a sacar nuevo disco Rosalía Motomami. Me gustaría ver si puedes analizar un poco la evolución, así brevemente, desde Los Ángeles, que era puro flamenco, a lo que está haciendo ahora en Estados Unidos, y esa predilección siempre de, a pesar, es curioso también que en España hay cierto americanismo, pero siempre necesitamos la aprobación del americano, ¿no? No sé cómo ves todo esto. Hombre, yo tengo una anécdota que he contado varias veces, pero que me parece muy significativa de Rosalía, que es que cuando Tim Cook, el jefe de Apple, viene a España de visita, por la mañana va a ver a Pedro Sánchez y por la tarde va a inaugurar el Apple Store de Sol, y escoge como artista invitada a Rosalía, y cuando la presenta dice: he estado escuchando el disco de Rosalía y es la música perfecta para sonar en un Apple Store. Y yo digo, yo que he hecho tantísimas críticas crueles de un montón de discos, esta me parece la cosa más atroz que puedes decir de un disco, ¿no? Que es perfecto para sonar en un Apple Store, porque eso es como una especie de vacío cultural en el que solo reina el consumo, ¿no? Y es totalmente la antítesis del flamenco. Yo creo que Rosalía es una artista talentosa, tanto en la parte estética como en la parte musical, en la parte, quiero decir, más audiovisual, y creo que tiene muchísimo mérito y que ha contribuido a noquear la hegemonía del inglés, aunque muchas de sus letras tengan cosas en inglés, y que me merece todo el respeto y me gustan muchas de sus canciones, pero tiene ese rollo aún total, que no es música ni de abajo, ni de los barrios, ni que cree relación social, es una música...
que está creada muchas veces, muchas de las canciones parecen en un vacío cultural, que es la sociedad de consumo Sí, actual. y Sí. Muchas veces también creo que tenemos cierta actitud de vasallo en España, de despreciar nuestra propia cultura y arrodillarnos un poco ante el gran Hollywood o la gran América. Y esa aprobación que muchas veces la izquierda es antiamericana, pues también al mismo tiempo, también lo cuentas en la movida con la visita de Andy Warhol en España, ¿no? Que ese arrodillamiento un poco ante la figura norteamericana y el desprecio a la cultura más popular española, que es realmente lo relevante. Sí, hay muchos debates sobre la modernidad. Yo soy moderno, qué es moderno, qué no, pero hay muy poco sobre qué es ser moderno. O sea, y realmente despreciar tus raíces culturales y hincar la rodilla delante del imperio es que es una cosa muy, muy lamentable. Podemos pensar que los Chicos del Maíz son muy políticos y obviamente es un grupo muy político, pero pocas cosas hay más políticas que un cantante de boleros como Luis Miguel, que cuando triunfa a saco le ofrecen hacer un disco en inglés y dice, no, es que yo vendo muchísimos discos, quien quiera escucharme, que escuche lo que canto en castellano y ya está, ¿no? Y creo que ese tipo de actitudes que no se valoran, ¿cómo va a ser político un tío que canta boleros en frac? Pues sí, también puede ser, tiene actitudes políticas que pueden ser más culturalmente significativas que sacar una hoz y un martillo en todos estos conciertos. Sí. Bueno, ya para terminar, porque creo que vamos un poco mal de tiempo, ya es una pregunta un poco personal. Me gustaría saber cuáles son tus artistas más escuchados últimamente o qué elemento cultural, sobre todo musical, has descubierto últimamente que creas que tiene cierto potencial o que realmente te está gustando mucho. Pues joder, yo es que ahora, como te he dicho antes, lo que más me gusta es aprender de los gustos de la gente sencilla, lo que oye la gente en los barrios. Me ha gustado mucho, escucho muchísimo Juan Gabriel, que es un artista que es como el artista nacional popular de México. Ahora en México está surgiendo un nuevo movimiento que son los neonarcocorridos, sí, que mezclan trap, corridos. Hay una productora que me gusta mucho que se llama Rancho Humilde y un artista que se llama Natanael Cano. Están haciendo resurgiendo un poco como Karim León, que resurgen un poco lo tradicional mexicano, pero metiéndole elementos más modernos. Cualquiera que vaya a México se dará cuenta que tienen una relación con su cultura popular muchísimo más intensa y muchísimo, yo creo que muchísimo mejor que la nuestra, ¿no? Que la que tenemos la mayoría de los españoles. Hay muchísimo que aprender de América Latina, tanto que nos hemos fijado en Londres, Nueva York y Los Ángeles. De aquí, por ejemplo, Daviles de Novelda, que tiene esta canción que se llama Flamenco y Bachata. Todo esto, no sé, la música que en vez de comprarte, como yo he hecho durante muchos años, comprarte la revista más sofisticada que llega de Londres en el kiosco, te metes en YouTube Tendencias o simplemente vas por tu barrio y escuchas lo que pones la antena de lo que oyen los chavales, apuntas una letra y luego la buscas en un trozo de letra y luego lo buscas en Google. Ahí es donde se descubren las cosas que a mí me satisfacen más, la verdad. Bien, pues espero que la gente, la élite política también empiece a escuchar lo que escuche la gente en los barrios, ¿no? Vale, Víctor, pues nada, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, una conversación me ha gustado mucho y espero que vernos pronto otra vez. Muchísimas gracias por invitarme, Luis.